La mañanera de Ángel de miércoles 15 de mayo, además, Día del Maestro. ¿De qué otro tema podría comentarle a usted hoy si no es de la educación pública en nuestro país? La mañanera de Ángel, pues, la buena, la clara, la que no teme enfrentar los problemas. No como en otras que le ven y que esto y le dan la vuelta y acá no. Aquí, directo, al grano, con argumentos, sin eludir problema alguno. Esta es la buena y usted lo sabe. Hablemos pues de educación pública. ¿Por qué hago énfasis en este adjetivo, pública? El problema de la educación privada en México, que no es menor ni ligero el problema, hay que tratarlo de otra manera en función de que los recursos que están en juego son recursos privados. Eso lo veremos en otra ocasión. Concentrémonos pues en el sistema público de educación. Lo primero que debe decirse es que la educación pública en México es un proceso o es un elemento de vieja tradición. La educación pública no es algo que empezó con este gobierno, con el anterior o el anterior, o con el mismo presidente Cárdenas. La educación pública viene de más atrás. ¿Quién podría negar en un determinado momento los esfuerzos que se hicieron con las leyes de reforma, Benito Juárez, los hombres de reforma, posteriormente con un personaje como Justo Sierra, Vasconcelos posteriormente? Es decir, a lo largo de nuestra historia, a partir del período de la reforma, la educación pública ha estado presente en México. Al margen de gobiernos, al margen de la orientación de los mismos, la educación pública es, de alguna manera, algo permanente. Me atrevería a decir quizá la columna vertebral de mucho de lo que es nuestro país, pero quizá para algunos fuere una exageración. Pero la educación pública, como un instrumento de mejoramiento social, también de mejoramiento económico, material, empezó a sufrir una degradación cuando el gobierno del general Cárdenas, ya de manera más clara, utilizó a los maestros con fines político-ideológicos, o dicho de otra manera, cuando los coopta para la manipulación ideológica y política. El general Cárdenas, no obstante que muchos lo idolatran, es el responsable de haber creado ese constructo sociológico, donde los maestros jugaron un papel fundamental. Posteriormente, en los años 40, se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ahí se amarra, se imbrica esa relación entre sindicato y Estado mexicano con fines de control político electoral. En no pocas poblaciones del país, el maestro era el instrumento de control electoral. Era el instrumento que utilizaba el Estado para hacer ganar a los candidatos del partido oficial. Y una cosa llevó a la otra, la degeneración del papel del magisterio hasta convertirlo en una organización mafiosa, en una organización corrompida, y más adelante empiezan a surgir grupúsculos dentro de ese cuerpo putrefacto que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Allá por los años 50, principios de los 60, Jesús Robles Martínez, posteriormente Carlos Olmos, Jongitud, y luego la maestra, y luego Juan Díaz, y luego parece que la maestra otra vez. Pero ahí se da algunas divisiones, la sección 22, la CENTE, la CETEC, pero estos últimos tres suborganismos dentro del sindicato, ya con fines claramente gangsteriles y violatorios de la ley. Pero además con otro elemento
donde esa ilusión de querer construir el socialismo, cuando ya en el mundo había sido echada esta idea al basurero de la historia, y empieza a crearse un gangsterismo sindical raro. Por un lado, el chantaje, la violación flagrante de la ley, pero al mismo tiempo aderezada de una visión disque socialista para instaurar en este país casi el paraíso terrenal. Sin embargo, estos grupos claramente gangsteriles, delincuenciales, no han logrado rebasar el 10-12% de la membresía total del sindicato. Sin embargo, su beligerancia, su propensión a la violencia sin control alguno, doblegan a los gobernadores de estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas al menos. Y ahí construyen un imperio, valga la expresión, donde lo que rige es la violación sistemática de la ley y gobernantes, gobernadores en este caso, pusilánimes, cobardes, que contemporizan con estos grupos delincuenciales y francamente gangsteriles. Y el gobierno federal, lejos de oponerse a eso y acabar con eso que minaba la calidad educativa en esos cuatro estados, se adecua a esa realidad y a golpe de billetazos pretende mantener una pax magisterial. El gobierno anterior, el gobierno de Peña, con el subsecretario de Gobernación a la cabeza, Luis Enrique Miranda, los llenaron de canonjías, de privilegios y sobre todo de millones y millones de pesos. Eso los envalentonó al grado tal de que la Ciudad de México fue un espacio donde hacían y deshacían. Y en aquel entonces el jefe de gobierno, el licenciado Mancera o el doctor Mancera, condescendía y decía: no, nosotros no vamos a usar la fuerza porque somos un gobierno fuerte. Y con ese eufemismo, con ese retruécano verbal, escondía su cobardía para hacer respetar la ley. Pero hoy tenemos una situación, después de que el gobierno de Peña, en un intento reivindicatorio del Estado mexicano, logra recuperar para el Estado una serie de instrumentos que debilitó a la CENTE. Y esta tuvo que replegarse y empieza la evaluación, empieza a generarse una corriente donde se pone en primer lugar el mérito. Pero estaban dormidos, esperando, agazapados, y llega un gobernante como López que busca pagar favores a aquellos grupos que lo llevaron a la presidencia de la República. Y la CENTE es la primera de la cola. Hoy, con exigencias que rayan en un comportamiento cobarde y vergonzante de personajes que representan de una u otra manera el Estado mexicano. Y no me refiero solo al presidente de la República, sino a personajes perversos y de la medianía que nunca debieron haber salido, como Mario Delgado. Un señor correividile que lleva el dictamen a los dirigentes de estos grupos gangsteriles, específicamente de la CENTE, para que aprueben lo que ellos pues les gusta o no les gusta. Y por allá un funcionario en la Secretaría de Educación que no ata ni desata ni se aparece por lado alguno, Esteban Moctezuma. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, se ufanan de haber cancelado, abrogado, dicen ellos, y que no quede ni una coma, de la reforma que logró consolidar o aprobar y consolidar Peña en su presidencia. Sin embargo, no pudieron acabar con todo lo que se hizo. Algunas cosas sí, la abrogación de la ley del servicio profesional docente, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pero lograron algo más: hacer recular al Estado mexicano, hacerlo verlo débil y pusilánime, cobarde. Ese es el daño mayor. Es lo que tenemos ahorita. ¿Dónde quedan ahí los niños y la educación que reciben? A nadie le importa eso. Ni a los 628 legisladores que en manada aprobaron lo que les ordenó
el jefe de gobierno, el presidente de la República. Las consecuencias quizá no las veamos ahorita, pero espérese usted 2, 3, 4 años más para que vea la pésima calidad, que de por sí ya era mala, de la educación pública en este país. Usted como padre de familia, si tiene hijos en preescolar, en primaria o en secundaria, ¿está contento con eso? ¿Va a aceptar pasivamente ese atropello y ese desprecio por la niñez que, si bien, repito, hoy no se verán las condiciones, pero muy posiblemente o casi con la total certidumbre, en 4, 5, 6 años, cuando el mundo avance todavía más y se aleje más de nosotros, ahí verá usted la gravedad de lo que López y su gobierno ha aceptado, de lo que personajes como Mario Delgado, Esteban Moctezuma han aceptado y se han prestado a eso que podríamos llamar una traición a la educación pública. Este tema da para más. ¿Le parece a usted que continuemos mañana para redondear este comentario? Si está usted de acuerdo conmigo, aquí lo espero en la mañana, en la mañanera de Ángel, correspondiente al jueves, porque la de hoy miércoles ha terminado en este momento. Aquí lo espero mañana y el final del tema va a estar interesante. Claro sobre todo y sin pausas, clarito y directo al grano. Aquí lo espero. Gracias.